two, one. Paso seguido le dice, él mismo le da la respuesta. ¿Por qué clamas a mí? Sí, lo que yo te digo es, dile al pueblo que se ponga en marcha. ¿Sí estamos viendo allí? Sí. Dile al pueblo que se ponga en marcha, y el pueblo marchó. El pueblo no se quedó quieto, marchó, atravesó el Mar Rojo, el ejército del faraón se quedó atrás y allí empezó la historia del pueblo de Israel. 40 años por el desierto, hasta que por fin, al cabo de los 40 años, Dios cumplió su promesa y entraron como pueblo de Dios a Canaán. Así que eso es maravilloso. Y se establecieron en Canaán, y voy a dar el primer gran salto 450 años más adelante y llegamos al rey David. Al rey David. Y está claro que Dios mismo le dijo a David, David, es necesario construir templo, pero David, tú no me vas a construir el templo, tú has derramado mucha sangre. En tantas batallas se han matado mucha gente y tú no vas a construir el templo. El templo, mi templo, el templo para mí lo va a construir tu hijo Salomón. Y David le decía a Salomón en Primera de Crónicas 28, versículo 10, y después vamos al 20. David a Salomón, ten presente que el Señor te ha escogido. Digan conmigo, el Señor te ha escogido. El Señor te ha escogido. El Señor me ha escogido para que le edifiques un templo como santuario suyo. Así que anímate y pon manos a la obra. ¿Pon manos a qué? Así como el pueblo de Israel, cuando Moisés le dijo marchemos, Dios le dio la orden a Moisés, dile a tu pueblo que marche. El pueblo de Israel se puso en marcha. Así también David le dijo a Salomón, manos a la obra, pon manos a la obra. ¿Y qué hizo Salomón? ¿Se acuerdan de Chapulín Colorado? Sí lo hago. ¿Se acuerdan? Pues yo era ya adulto cuando llegó el Chapulín en las pantallas, pero nos acordamos, ¿sí o no? Versículo 20. Además, David le dijo a su hijo Salomón, sé fuerte y valiente, y pon manos a la obra. Nuevamente, pon manos a la obra. No tengas miedo ni te desanimes, porque Dios, el Señor, mi Dios, estará contigo. No te dejará ni te abandonará hasta que hayas terminado toda la obra del templo del Señor. Eso fue lo que le dijo David a su hijo Salomón, y Salomón se puso manos en obra. Más adelante el mismo Dios le habla a Salomón. Vamos siguiendo el hilo. En Primera de Reyes 6, versículos 11 al 13. La palabra del Señor vino a Salomón y le dio este mensaje. Ya que estás construyendo este templo, quiero decirte que, ojo, si andas en mis decretos y obedeces mis leyes y todos mis mandamientos, yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a tu padre David. Entonces viviré entre los avivitas, entre los israelitas, entre los colombianos, entre los santandereanos, y no abandonaré a mi pueblo. Esa es la promesa del Señor que le hizo a Salomón. Pero cada vez que interpretamos la Biblia, cada vez que vamos a la palabra, interpretamos y lo ponemos en nuestro contexto actual. ¿Qué diría la Biblia? ¿Qué diría la palabra hoy? Si esto estuviera pasando hoy, ¿qué nos diría? Exactamente eso. Pueblo avivita, manos a la obra, marcha, marcha, no los abandonaré, no los dejaré. Al fin y al cabo ese es el fundamento de lo que estamos trabajando en la academia, la hermenéutica. Amén. Y fue así como en el año 952 antes de Cristo se construyó, terminó la construcción del templo por parte de Salomón, del rey Salomón.
Vamos un poco con la historia, año 931 a.C., un poco más allá, después del reinado de Salomón. Esto es importante, el reino de Israel, que era uno solo, se divide en dos: el reino del norte Israel, el reino del sur, Judá. El reino del sur, Judá. Y también es importante, rápidamente lo menciono, en el año 722 a.C., el reino de Israel cae en manos de los asirios. Eso fue fundamental, pero 136 años después, durante el reinado de Sedequías en Judá, precisamente el pueblo de Judá cae en cautiverio por parte de Babilonia. Aproximadamente en el año 586. Vamos a ir entendiendo por qué las fechas, por qué tantos años, siglos enteros entre una fecha y otra va a ser importante. Y eso fue precisamente 366 años después de la construcción del templo. 366 años después de la destrucción del templo, de la construcción del templo, fue que Babilonia, al entrar a Jerusalén, destruyó la ciudad, destruyó todas las fortalezas y por supuesto destruyó el templo. Segunda de Crónicas 36, versículos 18 y 19. Segunda de Crónicas 36, 18 y 19. Describe brevemente eso. Todos los utensilios del templo. Mire lo que pasó cuando los babilonios entraron a Jerusalén. Todos los utensilios del templo, grandes y pequeños, más los tesoros del templo y los del rey y sus oficiales, fueron llevados a Babilonia. No quedó nada. Incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla. Esto es clave también. Derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a sus palacios y destruyeron todos los objetos de valor que allí había. Jerusalén y el templo quedaron en ruinas. Ruinas, y el pueblo fue llevado cautivo o en cautividad a Babilonia. ¿Cuántos años estuvieron en Babilonia? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda cuántos años estuvo Israel, Judá realmente en Babilonia en cautiverio? 70 años. ¿Por qué? Porque allí así había sido profetizado. Así estaba escrito. Fueron 70 años de cautividad hasta el año 516 antes de Cristo aproximadamente. Y aquí, en ese exilio o cautividad en Babilonia, pasó algo absolutamente fundamental para la historia del pueblo de Israel, para la historia de la iglesia y para nosotros. Un pueblo arraigado a sus creencias, el templo como centro de adoración a Dios, con todo lo que implicaba el culto, la liturgia del pueblo de Israel, y se lo llevaron, destruyeron su templo y fueron llevados a otro país. Es como irnos de aquí a, no sé, Perú, Argentina, lejitos. Y allí pasó algo mientras estaban en cautividad. El pueblo de Israel anhelaba a su Dios, anhelaba a la congregación, se habían llevado a ese Dios en su corazón e hicieron algo que no hicieron cuando hubo, por eso la historia que describí rápidamente, cuando fue la cautividad del reino del norte, que allí hubo inconvenientes, el pueblo de Israel se mezcló con los sirios, con los asirios, y hubo una serie ahí de incongruencias con sus creencias, pero este pueblo se mantuvo santo para el Señor, se mantuvo. Recordemos a Daniel, entre otros. ¿Qué hicieron para preservar esa ansia de la palabra, esa necesidad del Señor? Empezaron a congregarse en lo que se denominó asambleas o sinagogas. En las casas empezaron a reunirse y allí, por supuesto, surgió ese concepto de sinagoga, que cuando volvieron a Israel, 70 años después, se mantuvo. Pero no fue solo eso, porque el Señor también, así como ellos se mantuvieron, el Señor también se mantuvo vivo en ellos, siendo fiel a su palabra. Nunca los dejaré, nunca los abandonaré, siempre estaré con ustedes. Amén. Vamos siguiendo el hilo. Siempre estuvo con ellos. ¿Cómo se dio ese retorno? Rápidamente, Esdras 1, versículo 2 al 4, que es importante entender esto. Esto lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Volvieron a hablar. El Señor inquietó el corazón de Ciro, el rey de Persia,
o de Babilonia, y le llevó a querer levantar el templo nuevamente de Jerusalén. Por tanto, versículo 3, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordeno que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganado y ofrendas voluntarias para el templo de Jerusalén. Todo el pueblo de Judá que estaba en territorio babilonio, váyanse para su tierra, váyanse para Jerusalén nuevamente, levanten templo, pero fuera de eso, todos los que estén allí, todos los judíos, den para él templo, den para el Señor, que es lo mismo. Amén. Después en Esdras capítulos 3, 4, 5 y 6 se narra cómo se inició la reconstrucción del templo y se terminó, por supuesto. Esdras 3, 4, 5 y 6, que son unos capítulos gloriosos que debemos leer. Más o menos entre los años 510 a 515 a 510. Recuerde que aquí vamos hacia atrás. Ahora, ¿para qué toda esta carrera por la historia? ¿Para qué toda esta cronología? Porque Dios quiere que tengamos conciencia de sus tiempos. Que si Él le dijo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Josué, en este caso a Esdras, a Nehemías, a todos, a David, a Salomón, no te abandonaré, yo te acompañaré, mi presencia siempre irá contigo. El Señor siempre lo cumple, y nos vemos en la historia de la Biblia, el Señor repite y repite y repite su historia a pesar de nuestra infidelidad. El Señor siempre ha cumplido sus promesas, porque alguna vez también dijo, nunca más volveré a destruir la humanidad, nunca más volveré a destruir a mi pueblo. El Señor siempre cumple sus promesas. El Señor siempre cumple sus promesas. Dios no nos abandona. Dios no nos abandona en mi casa. Dios no nos abandona como nación. Dios no nos abandona como ciudad. Dios no nos abandona como familia. Dios no nos abandona como iglesia. Dios está presente aquí y mueve cada iglesia, mueve la Casa Viva Internacional hacia el cumplimiento de sus promesas. ¿Alguien lo puede creer? Y es así que después, esa fue clave, digamos, como esa primera parte, pero después viene Nehemías, aparece Nehemías en acción, y aquí los matrimonios de Aviva hemos estado leyendo Nehemías meticulosamente, juiciosamente, y gracias al pastor Josué por ponernos ese reto de amar, de conocer, de comer diariamente la palabra del Señor. Nehemías 1, capítulo 5, versículos 5 y 6 y el 11, Nehemías dice, le dije, Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto. Ahí Nehemías le recuerda, Señor, tú eres grande y tú cumples siempre el pacto. Y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. ¿Con quiénes? Con quienes te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención. Que fijes tus ojos en este siervo. Ponga ahí tu nombre. Que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo. Confieso que los israelitas, los bumangueses, los gironeses, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Y aquí hay una rendición de Nehemías en nombre de su pueblo. Porque cuando oramos, eso es lo que hacemos, cuando intercedemos, eso es lo que hacemos. Traemos toda nuestra familia, traemos toda la iglesia, traemos toda la ciudad, traemos todo el país, traemos el mundo entero a ese altar de adoración e intercesión. Hemos pecado contra ti. Versículo 11 dice, Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Rendición total al Señor. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. ¿Por qué estaba orando de esa manera? Nehemías
estaba con el rey y tenía que ir a decirle, Señor, dame permiso para ir a Jerusalén. Necesito el permiso. Oró al Señor. Fue en sus fuerzas, fue con su confianza. No, yo confío en mí, yo soy un hombre de poder de convencimiento. ¿Qué fue lo primero que hizo? Se rindió ante el Señor. Señor, concédeme la gracia de ganar el favor del rey. Y efectivamente, siendo copero del rey, no era ningún digno, noble, era el copero del rey, pero se ganó su confianza y el rey le dijo, Nehemías, puedes ir con pasaporte, con autoridad y que en el camino te den madera y todo lo demás porque vas a necesitar todo lo que vas a construir allí. Nehemías 2:8. Antes de salir ya Nehemías confiaba en la victoria que el Señor le iba a dar. Por eso fue confiado, porque ya había orado, porque ya se había rendido a los pies del Señor y decía, Señor, quiero ganarme tu favor. Nehemías 2:8. El rey accedió a mi petición. ¿Por qué? Porque soy bonito, porque era el copero, porque le salvaba de los envenenamientos. ¿Por qué? ¿Por qué el rey aceptó la petición de Nehemías? Porque Dios estaba actuando a su favor. Diga conmigo, Dios está actuando a mi favor. Dios está actuando a nuestro favor. Nehemías se fue con la tarea de levantar todo lo que estaba destruido. Llegó, hizo una inspección de noche, se fue con algunos hombres que le acompañaban, se fue en caballo, hizo una inspección por las murallas para saber en qué condiciones estaba Jerusalén. En esa época, recordemos, las ciudades eran amuralladas, como todavía era una muralla alrededor de Girón, más o menos esa situación. Lo que es el casco urbano estaba amurallado y allí pasaba todo. Después de hacer la inspección, el siguiente día, días después tal vez, ¿qué hizo Nehemías? Recuerden las palabras, te he escogido y manos a la obra, ponte en marcha. Nehemías sabía que era lo que tenía que ir a hacer. Reunió a sacerdotes, específicamente gobernadores, nobles y todo el pueblo judío. Y en Nehemías 2:18 narra sencillamente lo que hizo Nehemías, de forma muy sencilla. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y le relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, ¿qué dijo el pueblo de Israel? ¡Ay, qué aburrido! No me venga con ese cuento. ¿Qué dijo el rey? ¿Qué dijo el pueblo de Israel? Manos a la obra, nuevamente, manos a la obra. Pongámonos en acción. Y, ojo, esto es glorioso. Lo que sigue es glorioso. ¿Y qué pasó? Unieron la acción a la palabra. Hay palabra y hay acción. La acción sigue a la palabra y no hay acción sin palabra. El pueblo se movió todo a hacer la reconstrucción. Y aquí entendemos que la oración es poderosa. Dios responde nuestras oraciones. Pero también nosotros tenemos que movernos a conquistar las promesas. No nos quedamos simplemente orando. Por supuesto, es glorioso, es poderoso. Dios responde todas nuestras oraciones. Pero Dios también ve que nos movemos a conquistar sus promesas, que le amamos y que le obedecemos. Es clave. Y eso fue lo que hizo Esdras, y eso fue lo que hizo Nehemías, y eso fue lo que hizo todo el pueblo. Manos a la obra. Pongan la acción a la palabra. Unieron. ¿Qué se me hizo Martín? Unieron. Pongan soldadura a la acción con la palabra. Y la soldadura se quiebra, Martín. Una soldadura bien echada, bien aplicada, pues no se quiebra. No se quiebra. Y así es la palabra. Dios lo hace todo perfecto. Une la acción a la palabra. Entonces el pueblo se unió y comenzaron la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Es importante, bueno, un dato, entre 28,000 y 31,000 personas habían regresado
del exilio de Babilonia a Judá. Y todos, queremos entender que todos, imaginémonos que todos los 31.000, los 29.000, los 28.000, los que hayan sido, pues hay una pequeña diferencia entre Esdras y Nehemías de 1.371 personas de diferencia, pero bueno, no importa. 31.000 personas empezaron a decir, sí, unamos la acción a la palabra, la acción y la palabra. ¿Cómo lo hicieron? Se organizaron y desglosando Nehemías, hicieron en 45 tramos. 45 tramos están descritos en Nehemías, desde la primera puerta, y le dieron la vuelta hasta el muro anterior a esa primera puerta, incluyendo, fueron 45 tramos, incluyendo las 9 puertas de la ciudad de Jerusalén. 9 puertas que están descritas ahí con su nombre. Puertas que las levantaron, las reconstruyeron, les cambiaron las bisagras, les pusieron los candados, los cerrojos, la dejaron nuevamente 0 kilómetros para que cumplan con su función. Me puse en la tarea de imaginar algo de un solo tramo, los demás no, pero un solo tramo dicen que se reconstruyeron 500 metros. Vamos a suponer que esa es la media, unos más, otros menos. Dejemos en 200 metros cada tramo. Ingeniera Dayana, ¿cuánto es 200 metros por 45? ¿Cuánto es 200 metros por 45? ¿Cuánto? Como unos 8, entre 8 y 9 kilómetros, ¿no? 9.000 metros, o sea, 9 kilómetros. Imaginémonos reconstruir 9 kilómetros de murallas. Esos 9 kilómetros como de aquí a casi Bucaramanga, tal vez. Yo creo. Nunca he trotado, pero sí lo he medido más o menos, pero de Bucaramanga a Girón, pero son como 9 kilómetros, 9, 10 kilómetros, 8 kilómetros. Imaginemos reconstruir 9 kilómetros de murallas. ¿Cuántos se demoraron? ¿Cuántos años creen que se demoraron haciendo eso? ¿Cuántos años se demoraron reconstruyendo 9 kilómetros de murallas? ¿Cuántos años? ¿Cuánto? 52 años, no, 52 días. 52 días escrito está en Nehemías 6:15. Nehemías 6:15 dice que todo ese ejercicio de reconstrucción, de levantamiento de las murallas se hizo únicamente en 52 días. ¿Y cómo fue posible eso? Reconstruir. Dios te bendiga. ¿Cómo fue posible eso? Que 9 kilómetros, pongámosle por poco, hayan sido levantados totalmente en 52 días, cambiando las puertas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no eran sus fuerzas. El pueblo de Israel, cuando dijo, unamos la acción a la palabra, pongámonos en marcha, el Señor está con nosotros. No dijeron, ay, pero es que yo no tengo fuerza, es que yo no puedo, escasamente puedo con mi cuerpo, ¿cómo voy a levantar? Nadie, todos se pusieron manos a la obra y empezaron a trabajar en la reconstrucción de la muralla. No fue en sus fuerzas. Y hasta aquí 5 enseñanzas de esto, rápidamente. Dice específicamente, los de Tecoa repitieron, los de Tecoa son mencionados, un pueblo, fueron mencionados en 2 tramos, es decir, ellos dieron más de lo que en teoría les correspondían. Yo doy más. Y hay otro tramo para hacer, nosotros lo hacemos, primera enseñanza. Podemos dar más de lo que nos corresponde. Más del mínimo. Hay un principio de, yo no sé si la ingeniera Dayana, de los principios de calidad, ¿sí? Hay algo que yo aprendí hace muchos años, es hacer más que el mínimo. Hacer más que el mínimo. Y eso es lo que este pueblo entendió y reconstruyó 2 tramos. Cada uno dio y trabajó según su condición. Es que yo no tengo tanto dinero para los materiales. Dice, en más de un tramo cada uno reconstruyó, algunos reconstruyeron lo que estaba justo frente a su casa. Yo tengo para reconstruir lo que está frente a mi casa, listo, perfecto. Muchos lo hicieron así. No necesariamente tenían que reconstruir 1 kilómetro, 500 metros o 300 metros. Los, 15, 20 metros frente a mi casa. Cada uno de acuerdo con su capacidad y lo que Dios ponga en su corazón. Otros se unieron para abarcar más tramos. La familia del uno, la familia de sacerdotes, los levitas, etcétera, etcétera, se unieron para, por supuesto, abarcar más tramos.
El cuarto punto es que allí no importó el rango, estaban sacerdotes, muchos gobernadores, levitas, pero también estaba el platero, estaba el artesano y estaba la gente, como diríamos, de a pie, el panadero, el carpintero, el que hace los mandados. Todos entendieron que debían sumar manos a la obra, debían sumar manos a la acción, a esa acción que el Señor les había puesto. Y el quinto punto, quiero resaltarlo. Cuando el pueblo, cuando Esdras reconstruyó, pues narra la reconstrucción del templo, dicen que el pueblo de Samaria se opuso, los samaritanos se opusieron. Y acá en el levantamiento, las murallas de Jerusalén, habla de Sanbalat, habla de Tobías, habla de Gesén, que empezaron ¿a qué? A hacer la guerra, a bombardear, a sembrar la duda, a sembrar el miedo, a intimidar. ¿Cómo es posible que ustedes? Es más, yo me paro y esas murallas no aguantan y ¡pum!, de una vez se van para abajo. Me paro y otra vez se vuelven escombros. Todos esos comentarios vinieron y todos esos comentarios seguirán viniendo. Recuerden lo que hemos estado hablando, Dios siempre cumple sus palabras, su palabra, Dios siempre cumple sus promesas y cada vez que se le vaya a levantar una obra de parte del Señor, van a venir aquellos que van a hablar. De que sean también habla de los asdodeos y siempre habrá entonces pueblo, así como hay pueblo que levanta, hay pueblo que construye, hay pueblo que le encanta destruir, que le encanta orar sin que nadie se dé cuenta, en lo secreto, van minando poco a poco o tratando de minar. Segunda de Corintios 12, versículo 7. Habla Pablo, ya del Antiguo Testamento, ahora vamos al Nuevo Testamento para entender este hilo conductor que quiero que llevemos. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Eso empieza a pasar cada vez que levantamos, hacemos algo para el Señor. Satanás empieza a incomodarnos, a apoyarnos, viene la enfermedad, viene el quebrantamiento, nos quedamos sin trabajo, viene cualquier cosa, viene el accidente. Pero Pablo lo tenía claro. Y el Señor le respondió, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y quiero avanzar hasta el versículo 10. Dice, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces cuando soy débil soy fuerte. Podrán venir debilidades, el enemigo podrá flanquearnos, podrá limitarnos, podrá bombardearnos, podrá tirarnos dardos encendidos a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestro trabajo, pero nosotros nos levantamos porque somos fuertes en nuestra debilidad. Cristo es quien nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo quien nos fortalece. Y aquí quiero que empecemos a entender que esa iglesia que fue levantada, ese templo en Jerusalén que fue levantada, que el pueblo de Israel se llevó hacia Babilonia en su corazón, que fue levantado después el templo, finalmente terminó constituyéndose en Cristo. Esa iglesia es Cristo, esa iglesia que tenemos hoy es Cristo, es Cristo. Primera de Corintios 12, versículos 12 al 14. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo, quien es la iglesia. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, creyentes o no creyentes, infieles o no infieles, pongámoslo en el contexto hoy, pongámoslo. Y a todos se nos dio de ver el mismo Espíritu Santo. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Todos nosotros, miremos al que está al lado y digámosle, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Yo soy parte del cuerpo
de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, es decir, somos la iglesia. Somos la iglesia. Efesios 2, 19 al 22 dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, ya no son ni pecadores ni no pecadores, todos somos hijos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Éramos pecadores y fuimos justificados por Cristo en la cruz, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Cristo es esa iglesia que se levanta en nosotros. Es la necesidad que tenemos de adorar a Cristo, es la necesidad de que Cristo sea construido en nosotros. Ese es el templo. Y por eso quiere Dios que tengamos templo para Él. Somos débiles, está escrito en la palabra, pero cuando somos débiles somos fuertes. Vamos terminando. 1 Corintios 1, 24. Pero para los que Dios ha llamado, ¿a quiénes ha llamado Dios? Bien, pastora Jenny. ¿A quiénes ha llamado Dios? Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, escribe Pablo a los Corintios, consideren su propio llamamiento. Aquí Pablo empieza a hablar de llamado. No muchos de ustedes son sabios. Aquí nadie es sabio. Tenemos conocimientos, tenemos experiencia. ¿Hay algún premio Nobel acá de física, de química, de medicina, de economía? Aún no. No muchos de ustedes son sabios, no muchos de nosotros somos sabios, según criterios meramente humanos, pero ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Como todos nosotros. Aquí nos está describiendo a nosotros. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. ¿Quiénes son los poderosos del mundo? Los que están allá. ¿Quiénes son los débiles del mundo? Nosotros. Y Dios nos ha llamado y Cristo nos ha levantado para avergonzar a aquellos poderosos, aquellas potestades, aquellos gobernadores, principados y huestes de maldad que están detrás en las tinieblas, queriendo gobernar el mundo, queriendo gobernar nuestra vida, pero nosotros somos más poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que es nada para alunar lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos, ustedes están unidos, ustedes están unidos. Es que estaba haciéndolo aquí. A Cristo Jesús. Estamos unidos a Cristo Jesús, somos un solo cuerpo en Cristo. Él es la cabeza, que es la iglesia, y nosotros como iglesia vamos, seguimos, entendemos, amamos, creemos y somos obedientes a la palabra. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Porque, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. No somos sabios en nuestra sabiduría, no somos fuertes en nuestra fortaleza, no somos valientes con nuestras fuerzas ni con nuestras creencias. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que vivimos, todo lo que creemos, todo lo que hablamos es porque Cristo está dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo nos ilumina, porque el Espíritu Santo va abriendo brecha delante de nosotros, y es el mismo Espíritu Santo que habita acá esta noche en nosotros, que habita acá esta noche en nosotros. Pongámonos sobre nuestros pies y vamos a movernos con esas palabras. Vamos a ponernos en marcha, vamos a poner manos a la obra. Vamos a clamar como pueblo, porque Dios responde.
Si le buscamos, Él responde. Si le llamamos, Él responde. Si le adoramos, Él responde. Y hoy venimos con oración. Hoy venimos con oración y canto a decirle: Señor, estamos aquí como pueblo. Venimos a adorarte. Hoy como pueblo, ora allí, para que como pueblo nos levantemos. Hoy nos levantamos, Señor. Levanta tu mano y Señor, hoy me levanto como tu pueblo. Hoy me levanto como tu pueblo, Señor, y hoy uno la acción a la palabra. Hoy unimos la acción a la palabra, Señor. No somos de los que nos quedamos quietos, Señor. Nosotros nos ponemos en acción. Nosotros nos movemos, Señor. Nos movemos para conquistar, Señor. Porque tu palabra está escrita, Señor, y en ella creemos, en ella confiamos, Señor. Y sabemos que si todo lo que hagamos en tu nombre, Señor, será hecho. Tu palabra dice: todo lo que sea hecho en mi nombre, pídalo que yo lo haré, pídelo que yo lo haré. Y hoy le pedimos, y hoy oramos, Señor, como tu pueblo. Hoy nos levantamos a marchar, hoy nos levantamos a avanzar, hoy ponemos manos a la obra, hoy levantamos las murallas, hoy levantamos todo lo que está destruido, hoy derribamos toda fortaleza del enemigo, hoy derribamos toda maldad, hoy derribamos todo comentario, hoy echamos fuera, Señor, toda maledicencia, todo chisme, todo comentario malintencionado, Señor, lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y avanzamos como pueblo unido, a quien les has dado una orden: obedézcanme, confíen en mí, amen mi palabra y avancen, pónganse sobre sus pies y avancen, y marchen, avancen. Hoy nos levantamos a conquistar, hoy conquistamos territorio, hoy levantamos murallas, hoy el pueblo de Dios clama y tú respondes, Señor, porque si te clamamos, tú respondes. Si te llamamos, tú respondes, Señor. Si te adoramos, tú respondes, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, responde nuestro llamado, Señor. Hoy queremos levantarnos como pueblo unido, Señor, a levantar templo para ti, Señor. Hoy levantamos templo para ti, Señor. Nos movemos y nos ponemos en acción, Señor. No somos de los que nos quedamos quietos, Señor. Como pueblo de Dios marchamos, Señor. Y tú, Señor, siempre nos respondes. Siempre nos responde, Señor. Si te llamamos, sabemos que tú nos respondes, Señor. Vamos a adorar al Señor diciendo: Señor, clamamos a ti, Señor. Sabemos que estás aquí en medio de nosotros. Te estás moviendo en medio de nosotros. Te pedimos que toques nuestro corazón. Espíritu Santo, llénanos. Arde en nosotros, Espíritu Santo, y une la acción a la palabra. Nos movemos, Señor. Unimos la acción y la palabra, Señor, como unión indeleble, imborrable, Señor, unión que no se separa. Nos movemos a conquistar, Señor. Hoy ese territorio, hoy se vence la cautividad. Hoy regresamos de la cautividad y levantamos fortalezas, levantamos muros, levantamos puertas para ti, Señor. Hoy levantamos puertas para ti. Por eso marchamos. Vamos, marcha ahí en donde estás. Marchamos a la conquista, marchamos a la victoria, marchamos, Señor, a levantar, a construir, Señor. Nuestras manos se unen a trabajo, nuestras manos y nuestros pies se levantan para construir. Nuestras manos y nuestros pies avanzan hacia la victoria, avanza hacia tus promesas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy es el día en que tú nos has llamado, hoy es el día en que tú nos has escogido, Señor. Somos los escogidos del Señor, somos los escogidos del Señor, somos los escogidos del Señor. Nosotros los llamados, Señor, a servirte, a levantar el templo, a derribar toda fortaleza del enemigo y a levantar la fortaleza que has levantado en nosotros, Señor. Tú has edificado la iglesia dentro de nosotros, Señor, y por eso clamamos a ti, Señor, y te damos gracias, diciéndote: Yeshua, Dios,
Yeshua, Padre, Yeshua, Cristo, Yeshua. Hoy levantamos nuestra voz y clamamos, Señor. Tú eres nuestro amado, nuestro amado, nuestro amado. Empezamos una nueva historia. 2024 se reinicia la historia en el nombre poderoso de Jesús. Avanzamos, 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 Señor. Avanzamos, Señor, para no devolvernos, Señor. Babilonia, Jerusalén, somos los llamados y los preferidos por ti, Señor. Danos tu amor para amarte. Y hoy, Padre, nos unimos a la promesa de conocerte, de amarte y de obedecerte y ponernos en marcha, Señor, y de unir la acción a la palabra, la acción a la palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, Padre amado. Amén y amén. Denles aplauso al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu...